Hola, yo soy Juan y esto es Onda Exponencial. Bienvenido de nuevo. Hoy nos adentraremos en un tema que es fascinante para mí y espero que también para ti: la espiritualidad, y más específicamente en las enseñanzas de la vida de un personaje que aplica a nuestra cotidianidad en el aquí y en el ahora. El propósito de hoy es poder aplicar estos aprendizajes a nuestra vida cotidiana, crecer no solamente en lo personal, sino también en lo espiritual y desarrollarnos de una manera exponencial en este camino hacia la iluminación constante. Actualmente todos nosotros, y seguramente te pasa, vivimos en un mundo donde el tiempo en pantalla nos consume y donde los múltiples focos de atención empiezan a competir y nos van robando nuestra atención en el presente, sobre todo nuestra conciencia plena. Vivimos más en el pasado, en el futuro, en diferentes procesos de ansiedad y de angustia que muchas veces no nos permiten disfrutar el tiempo presente y vivir en el hoy. Estamos constantemente buscando altas dosis de dopamina, en este caso dopamina digital, que desde notificaciones que interrumpen nuestros momentos más tranquilos, mensajes 24/7 o incluso conversaciones con personas que a veces ni siquiera conocemos, se nos empiezan a volver en una normalidad que nos absorbe, a veces hasta con una vida paralela que desde la pantalla se ve maravillosa, pero que dista mucho de lo que puede ser nuestra realidad. Menos píxeles, menos brillo, menos likes, pero sí mucha realidad. Y esa realidad está compuesta por lo que tú eres, por lo que a veces no quieres ver o que te cuesta mirar hacia adentro. En este caso, pretendo que respondamos cómo encontrar el equilibrio, cómo podemos hacer un escalamiento desde el crecimiento personal para poder despertar esa conciencia que nos permite navegar de manera tranquila en este océano digital, sin olvidar que detrás de todo esto hay una persona, hay un alma, hay unos miedos, pero sobre todo hay un propósito, y eso es lo que hay que encontrar. Esto no implica ser cavernícolas funcionales del siglo XXI, y hoy pretendo que exploremos cómo esas enseñanzas milenarias de uno de los grandes personajes de la historia puede ser el mejor life hack para que nuestro crecimiento personal se dé. La historia es cíclica y en las bases sigue siendo relativamente lo mismo. Aparentemente muy sencillo, son necesidades básicas de humanos o de una especie animal que ha ido transformándose en el tiempo y a la cual vamos adornando con accesorios típicos de la época. Pero en el fondo todos seguimos siendo una especie animal de costumbres, instintos y sobre todo necesidad de socialización. Hoy en este episodio número 12 entonces pretendemos que se presente una disrupción en la manera en la que pensamos la espiritualidad. Esta es una inmersión que puede parecer algo contradictoria. Lo espiritual en la era digital no suena muy coherente, pero la realidad es que sí puede estar presente y puede ser parte de tu día a día. La conexión interna va mucho más allá que la conexión a Internet y a veces nos afecta más estar conectados a Internet que incluso conectarnos con nosotros mismos. Tratemos de encontrar ese camino, el Wi-Fi directo entre tu cerebro, tus emociones y tu paz mental, con esa voz que normalmente hablas todo el día, que no necesariamente está fuera de ti. Esta conexión de la que te hablo es el pilar del desarrollo de la espiritualidad. Esto no es algo distante, esto no es para los monasterios ni para los iluminados que van a salvar el mundo en algún apocalipsis. Esto es realmente una relación contigo y con el entorno, un entorno físico y metafísico, dependiendo de lo que tú creas, y una conversación supremamente interesante y valiosa que merece ser abordada desde varios momentos en este podcast. Este es uno de esos. Hoy vamos a concentrarnos en descubrir cómo podemos vivir más conectados espiritualmente basándonos en las enseñanzas de Buda y otros textos sagrados como el Bhagavad Gita, un importante texto sagrado hinduista, que puede ser considerado uno de los clásicos religiosos más importantes del mundo. En este libro, Krishna enseña que al cuerpo se le puede matar, pero al alma no. Y esa trascendencia que tiene el alma empieza a transitar en el mundo. Al final de cuentas somos energía y poder comprender esto plenamente nos permite ver enseñanzas muy valiosas que nos permiten llegar a un nivel de liberación y sobre todo de renacimiento en el sentido de entender que la energía no se destruye sino que solo se transforma. En palabras de Siddhartha Gautama, descubrir tu mundo y entregarte a él con todo el corazón es encontrar el propósito de la vida. Todos tenemos un propósito: vivir la vida al máximo, explorar todo lo que hay por explorar dentro y fuera de nosotros. Es una aventura casi que infinita. Pero arranquemos por el primer paso. Comencemos.
Imagina esto, estás en un antiguo reino llamado Magadha, lo que actualmente es India. Aquí un joven príncipe llamado Siddhartha Gautama decidió hacer el giro más radical de la historia, dejar el lujo en el que vivía, el estilo de vida de un príncipe rodeado de palacios y de excesos, y conectarse con un propósito superior, buscar la respuesta del sufrimiento humano y vivir en carne propia la misma humanidad. Imagínate en su tiempo cuál era esa humanidad, necesidad de todo tipo. Este príncipe luego se convertiría en Buda y esencialmente creó el primer marco de trabajo de lo que hoy por hoy podríamos denominar una mentalidad de crecimiento. Lo más sorprendente y que hace volar la cabeza de todas sus enseñanzas, que hoy por hoy son más relevantes que nunca, es que tenemos problemas y dolores que incluso a lo largo de la historia se van repitiendo. Todos están asociados a nuestras necesidades. El entorno cambia, los tiempos avanzan, pero seguimos sumergidos en una crisis de scroll infinito, por ejemplo, en la actualidad, de consumo de información, de tendencias de consumo, de noticias reales y falsas que se entrelazan entre ellas y montones de información que nos sobrecargan. Claramente es la realidad del hoy. Pero en su momento también había unas necesidades más atadas hacia lo físico. Piensa, por ejemplo, en los principios de la pirámide de Maslow. Siguen siendo los mismos temas. Hoy por hoy pretendemos entonces tener ese punto de inflexión y de reflexión, desde la historia, desde las escrituras, pero sobre todo desde una luz hacia una mentalidad de crecimiento moderna. Parte uno: el mínimo viable de la espiritualidad. Empecemos con un poco de historia. Buda esencialmente era un disruptor en la espiritualidad. Probó los dos extremos, primero una vida de lujos absolutos y luego una vida de privación extrema. El resultado de esto, que ninguno de los opuestos funciona. Así que lo que hizo fue hackear su mentalidad y girar hacia un camino medio. Pero ¿qué tiene que ver esto contigo? Te estarás preguntando, y sobre todo en un mundo digital como el que vivimos hoy. Y realmente es que todo tiene que ver con nosotros. Hay 4 nobles verdades que Buda descubrió sobre el estilo de vida que hoy quiero proponerte. La primera verdad noble es la existencia del sufrimiento. Esto es identificar los puntos de dolor. Enfocado un poco hacia las metodologías en las que estamos inversos en el consumo, es un journey de usuario, o básicamente el viaje que hace alguien para encontrar un algo. En términos modernos, estamos hablando de satisfacción y de insatisfacción. Por ejemplo, cuando haces scroll en redes sociales, estás buscando algo que aún no encuentras, y a eso se le atribuye una angustia existencial, por hablar de un tema supremamente leve. Pero internamente y dentro de ti seguramente haya otros puntos de dolor. Entender que existen es el primer paso para poder tratarlos. La segunda verdad noble es el origen del sufrimiento. Es una causa mucho más profunda de lo que normalmente creemos. Por ejemplo, en nuestra realidad, el apego a las redes sociales, a la validación externa y al estar constantemente en una comparación con los demás, habla de vacíos y de necesidades internas. Claramente este no es el espacio para tratarlas. No pretendo ser ni terapeuta ni psicólogo. No lo soy de profesión y para eso hay especialistas. Pero mírate hacia adentro. Seguramente hay algo que tú sabes que no encaja. Y si sabes que no encaja, deberías tratarlo, ¿no? Ese tipo de cuestionamientos es lo que muchas veces la rutina no nos deja pensar y dejamos siempre para después lo que aparentemente no es importante. Pero en este momento de tu vida seguramente no hay nada más importante que tú y que tu salud mental. La tercera verdad noble es el fin del sufrimiento, que equivale a poder tratar estos dos elementos anteriores que ya tocamos y definir cuál es nuestro indicador de felicidad, atado también al progreso y al éxito, cuánto es nuestro suficiente. Encontrar ese suficiente es lo más complicado. Siempre tratarás de llenar un contenedor más grande y esa constante insatisfacción te va a llevar a la angustia y sobre todo a la inconformidad. No se trata de ser el más top en algún tema, sino se trata de encontrar la paz en el lugar en el que estás. Siempre va a haber alguien mejor que tú, pero nadie puede ser tú y esa relación contigo mismo es supremamente importante. Y la cuarta verdad, el camino para acabar con el sufrimiento. Si te pregunto si el camino para acabar con el sufrimiento va hacia afuera o hacia adentro, ¿qué me dirías? En este caso la respuesta es clara, va hacia adentro. Esto seguramente en tu vida ya lo sabes, pero no hay nada que pueda cambiar tu mundo diferente a lo que tú puedes hacer. El esperar que el mundo cambie para ti es algo normal, inherente a nuestra especie.
pero las únicas acciones que cambiarán el mundo son las que tú ejecutes y lo que le entregues al mundo. El mundo solamente sabe responder conforme se le entrega. Ahora hablemos de aplicaciones prácticas. El mindfulness no es solamente una palabra que en este momento está en tendencia en LinkedIn o en cualquier red social que tú frecuentes. Hoy por hoy los coach y los diferentes gurús de los temas que te interesen normalmente tienen un estándar de lo que para ti debería ser bueno, pero no hay nadie más que sepa que es para ti bueno diferente a ti. Y aquí es importante incorporar la meditación dentro de tu estructura y dentro de tus prácticas diarias. Esto te va a permitir tener un funcionamiento diferente en tu cabeza. Estudios demuestran que cuando haces meditación regular, tu creatividad aumenta en un 40%, se te reduce el estrés en un 30% y mejora tu toma de decisiones. Es como hacer un gimnasio de la cabeza, pero en este caso también se trata de desconectarse. La meditación normalmente se piensa que es callar la mente de la cabeza, pero también te invito a que la escuches. Es una escucha pasiva y activa, es un control constante del cuerpo, pero un diálogo intenso con la mente. Parte 2. El Bhagavad Gita. Cambiemos un poco de marco de trabajo. El Bhagavad Gita es como un libro de trabajo de la vida. Imagínate que estás en medio de una guerra, dudando de cada decisión, y aparece Krishna en un último momento radical para poder decirte algo que te va a iluminar la vida. Eso es exactamente lo que pasa con Arjuna, el personaje principal del Bhagavad Gita. Aquí vas a encontrar ciertas claves que te permiten entender la vida desde otra postura. Y quiero transmitírtelo en dos elementos fundamentales, dos términos que pueden ser parte de la síntesis de este libro, el Dharma y el Karma. El Dharma es básicamente encontrar la intersección entre lo que amas, el mundo que necesitas y lo que puedes dar. Si Krishna lo dijera, es fallar en tu propio Dharma para tener éxito en el Dharma del otro. Se trata de entregar. Se trata de proyectar. Al contrario del camino hacia la felicidad que va hacia adentro, para lograr que esto se dé tienes que entregar hacia afuera. Y esto lo podemos conectar con el segundo término, que es el karma, la importancia de los resultados. Claramente, esos resultados van a estar parametrizados por tu Dharma, por lo que entregaste. Trata siempre de traer ese término que normalmente se frecuenta en algunos ambientes poco formales de que uno cosecha lo que siembra. Efectivamente, esto pasa con el Dharma y con el karma. Si tú entregas paz al mundo, recibirás paz. Si tú entregas amor, recibirás amor. En este caso, la invitación es si entregas luz, lo que sea que traduzca para ti la luz hacia el otro, recibirás luz. Seguramente tienes muchas preguntas para el universo. En este caso, entrega parte de la respuesta que para ti está correcta. Si en este momento necesitas o estás carente de algún elemento, trata de poderlo entregar. Pero también lo diría mi bisabuela, nadie le puede obligar a dar algo a alguien que no tiene. Estos dos términos llevados a la práctica te pueden ayudar a hacerte ciertas preguntas que motiven el diálogo interno. Cuando buscas una validación, ¿la buscas de ti mismo o la buscas de un externo? Es decir, ¿viene de ti o viene de afuera? Cuando estás relacionándote con los demás, ¿esperas a recibir de ellos o buscas entregar? Y cuando actúas desde la necesidad de recibir o desde la necesidad de dar. Estas preguntas y las respuestas que empiecen a surgir en tu cabeza seguramente te van a ubicar en un diagnóstico de cómo estás hoy. Al igual que en las conversaciones, es más importante escuchar que hablar. Es decir, es más importante lo que recibes o lo que le permites al otro entregar que lo que tú le estás entregando. Es un caso inverso. Lo que tú entregas es escucha, no diálogo. Y eso es lo realmente valioso. Las personas esperan que las escuches. No quieren escucharte muchas veces, pero es más importante el otro en este momento que tú mismo, porque de ti tú tienes el control. Del otro no sabes. Parte 3. Rutinas y rituales para hackear tu espiritualidad. Hablemos ya de casos prácticos. Te he hablado mucho de teoría, te hablé desde los referentes de los textos como el Bhagavad Gita o de la vida de Buda. Pero en este caso, ¿cómo se traduce esto en algo comestible, en algo para tu día a día?
Y para esto te lo quiero ejemplificar con dos personajes. Seguramente ya los conoces. Jack Dorsey, el CEO de Block, y Mark Benioff, el CEO de Salesforce. El primero ejecuta meditación diaria por 2 horas. Llegar a esto es un nivel de iluminación, por decirlo menos, de trabajo constante y sobre todo de disciplina. El meditar, si lo has intentado, requiere de atención plena. No es solamente poner en blanco, porque eso es lo más complicado. Si un día pones tu mente en blanco, vendrá a ti el sonido de la tractomula que acaba de pasar, el calor que estás sintiendo en una habitación o el frío que estás sintiendo, las deudas que tienes, los compromisos que vienen en el día, el hambre que te está llegando, la incomodidad de la posición en la que estás sentado, entre miles de pensamientos que muchas veces llegan a la cabeza. Aquí lo realmente importante es cómo ese diálogo interno se empieza a volver consciente y no cómo callas una voz que parece un extraño, sino cómo empiezas a dialogar con tu voz interior. Ese diálogo interno empieza a ser cada vez más efectivo en función de que lo pongas a trabajar para ti. La tranquilidad, la atención plena y sobre todo la presencia en el hoy es fundamental para que empieces a percibir las cosas pequeñas de la vida. Y te propongo un ejercicio de mindfulness para cuando estés distraído, tengas el estrés a mil y estés pensando en las angustias del futuro y del pasado. Hay algo que te hace único y son tus huellas dactilares. ¿Algún día las has tocado o te has dado cuenta de qué forma tienen? Cuando sientas que se te va la mente y que no estás aquí, vuelve al aquí desde lo corpóreo, vuelve desde lo que es tu cuerpo. Mírate tus huellas dactilares. Mira cada onda y cómo está compuesto cada dedo. El pensar en algo que está pasando en este instante te va a traer de inmediato a la realidad. Lo que pase después ya es responsabilidad tuya. Pero este primer ejercicio te va a servir para poder volver a ti, porque muchas veces los pensamientos nos llevan a lugares extremos, desde la angustia, desde el miedo, desde el estrés. Pero en este caso, principios básicos de meditación, arrancar desde lo pequeño y el poder de las pequeñas cosas te va a funcionar. Y qué mejor que hacer esto y poder documentarlo. Estamos muy acostumbrados a documentar todo lo que hacemos. No sé si tú lo haces, pero hay muchas personas que le toman foto a todo lo que hacen durante el día, qué comen, con quién están, en qué lugar están, qué se pusieron, etcétera. Vuelve esa conversación que normalmente tratas de llevar hacia afuera, hacia los extraños, algo hacia adentro. Dialoga contigo, ten un proceso de journaling o de diario. Y a ese diario cuéntale lo que te va pasando. Esto te da conciencia de la realidad, te permite vivir en el hoy, hacer un resumen de lo que pasó hoy. Esto es complejo muchas veces. Hoy me levanté a X hora, hice X cosas, trabajé en X proyecto y cuando llegué a mi casa pasó X cosa. Hoy mi día comenzó de X manera, desayuné X cosa, llegué al trabajo a X hora, me reuní con X personas, etcétera. Normalmente naturalizamos cada día y asumimos que al día siguiente tendremos otro igual. Pero si te das cuenta de las pequeñas cosas, cada día tiene su particularidad, cada día viene con su afán, pero también cada día es una oportunidad de hacer las cosas diferentes. Ser consciente de tus momentos, del hoy, del aquí y del ahora, seguramente te va a permitir ser consciente también del futuro. Si lo quieres ver desde el lado positivo, te da una oportunidad para cambiar el mañana. Si lo quieres ver desde el lado más crítico y más ácido, te da una oportunidad de ser consciente del día que ya te gastaste y del que te queda para hacer las cosas diferentes. Una buena práctica también de Jack Dorsey es exponerte al frío. Normalmente buscamos la comodidad, los lugares cómodos, estar en una zona de confort. Esa zona de confort equivale a apartados físicos y también mentales. No salirnos de nuestros marcos de trabajo mental, lo que para mí está bien, y los lugares comunes que recorro. Pero si te sales por un momento de esto, por ejemplo, si estás acostumbrado a bañarte con agua caliente, haz el switch un día, báñate con agua helada. ¿Qué diferencia empiezas a percibir? Seguramente vas a ser consciente de que tu cabeza cuando se congela tiene una reacción que no conocías, o que cuando se te empiezan a congelar los brazos o sientes que no puedes ni respirar, puedes respirar y que tu cuerpo puede hacer más de lo que tú crees que puede hacer. Seguramente ya has visto esas tendencias de meterse en hielo y demás. Son un poco radicales, funcionan y traen ciertos beneficios, pero desde la normalidad de tu casa puedes hacerlo. Agua fría tenemos todos. Exponerte al frío es sencillo y eso te conecta con el instinto más primitivo del humano, de la especie animal que somos. Tenemos necesidades físicas y de ahí vamos subiendo en la pirámide de necesidades. Pero cubrir esas necesidades básicas nos pone en un lugar de comodidad, pero sobre todo de gratitud. Vuelvo al tema. Muchas veces asumimos que el día de mañana será igual, que tendremos las mismas oportunidades y sobre todo las mismas comodidades. Nunca antes el humano vivió tan cómodo como hoy. Claramente la humanidad ha tenido una evolución supremamente constante, pero esa comodidad también nos malacostumbra e incomodarnos un poco también hace bien.
Yéndonos desde otro enfoque, trata de tener diferentes momentos de conciencia plena. Si eres un usuario activo de los dispositivos móviles, úsalos como una herramienta para estar en el aquí y en el ahora, no como una herramienta para evadir el aquí y el ahora. No trates nunca de impresionar a los demás porque claramente al siguiente día o en el momento en el que te mires a un espejo, esa reacción que tienes de la persona más importante en tu vida, que eres tú mismo, es lo que hace la diferencia. Un like, un comentario, o un mensaje de alguien que no conoces puede alabar el ego, pero hay cosas más importantes de fondo, hay cosas más importantes para ti. Piensa en eso, tanto en ti como en las personas que son importantes. Hacer esa reflexión entre lo digital y lo análogo seguramente te va a permitir encontrar lazos conectores. ¿Qué tipo de personalidad eres en digital versus qué tipo de personalidad eres en físico? ¿Cuál es la diferencia y por qué? Esa conciencia también hace parte de ese journaling. Trata de llegar a ser la versión que quieres ser, la que siempre has soñado ser. Si tú fueras esa versión, ¿cómo te comportarías? Y actúa desde ahí. Esto es un ejercicio de práctica, que al igual como el mindfulness o la programación neurolingüística, parte de creértela, de visualizar las cosas, de poder proyectarte en lo que crees. Y eso es la reflexión al final de lo que la espiritualidad empieza a hacer en tu vida diaria, una proyección de quién eres. Y eso se manifiesta en todos los aspectos de tu vida. Volvamos al poder de las pequeñas cosas. 5 minutos de meditación, 5 minutos de conciencia plena y dedícate 5 minutos para estar contigo mismo. El silencio puede ser un gran aliado. A veces le hacemos el quite al aburrimiento, pero resulta que desde el aburrimiento surgen las mejores ideas. Y no tengas miedo a las conversaciones que tienes contigo. No sé quién eres en este momento, no sé por qué estás pasando, pero espero que si se alinean las estrellas estés escuchando esto en el momento correcto y llegue esto a tu vida solamente para decirte algo que ya sabes. La respuesta la tienes tú y seguro ya la conoces, pero decídete a dar ese primer paso, a llevar la conciencia, la iluminación a la acción. Parte 4. La espiritualidad cruzada. Hagamos un crossover de este episodio con filosofías espirituales de tiempo atrás versus nuestras realidades en el mundo digital. Tratemos de mezclar cosas que normalmente no se mezclan y para esto tengamos 3 enfoques. El primero, el zen y el minimalismo digital. Menos es más aplicado a la vida diaria. El uso o el abuso muchas veces de dispositivos digitales puede traer consecuencias en tu vida, incluso desde la afectación del sueño, la conducta y la identidad, como la procrastinación y sobre todo la falta de productividad. Pero en este caso, trata de aplicar ese pensamiento zen desde el minimalismo y desde el mínimo funcional que necesitas para operar tu vida, aplicado a todo lo que haces, incluido el mundo digital. Piensa en cómo vuelves consciente algo que aparentemente es inconsciente. El uso de redes sociales, por ejemplo, y empieza a dedicar más tiempo a lo que realmente te importa. Seguramente estás viendo muchas cosas y haciendo scroll en temas que no te interesan, pero trabajar en ti y encontrar aquello que te guste y te mueva la palanca del propósito seguramente va a ser más importante y valioso. El estoicismo y el manejo del tiempo. Si piensas en el precursor del estoicismo, Marco Aurelio puede ser el primer gurú de productividad, y en este caso es aprovechar el tiempo porque es finito. A veces pensamos que es infinito, pero realmente se nos está cortando la vida. Y en este momento, los minutos que están pasando son minutos que te están restando en lo que te queda de vida en este planeta. Trata entonces de volver consciente lo que es inconsciente. El gasto de tiempo, por ejemplo, la procrastinación o la gestión del aburrimiento. Si bien el ocio es algo fundamental en nuestras vidas y escuchar este podcast hace parte de eso, de entretenerte, de salirte un poco de la realidad, vuelve eso parte de tu modo de vida. Dedica tiempo a lo que realmente te aporte, incluido el ocio, porque muchas veces ahí empiezan a generarse conversaciones muy interesantes. Y ese diálogo contigo te va a permitir ser más efectivo en otros temas. Trata de entender el amor fati para manejar los temas que tienes internamente o de combinar cualquier tema de gestión tanto psicológica como personal, para ser cada vez más efectivo desde el estoicismo en un mundo digital. Y por último, pensemos en el taoísmo con un estado de flow, el Wu Wei o la no acción. Se puede también entender desde un estado de flow, de estar en constante movimiento, de estar en un fluir en lo que haces en tu vida personal y en tu vida diaria, que se vuelva un diálogo, un complemento, no una ruptura. Al final eres la misma persona. Uno no se puede partir en soy este profesional y soy este persona. Al final es un sujeto, un individuo, a no ser que tengas múltiples personalidades, pero eso ya lo dejo a tu criterio. Pero en este caso es
Trata de buscar esa unidad, esa armonía y fluye. Y desde ahí seguramente, espero, encuentres una paz diferente a la que tienes hoy día. Si te llama la atención alguno de estos tres enfoques, mézclalos. Puede ser funcional, juega a hacerse en una semana, hacer estoicista otra y hacer taoísta la que sigue. Esto no define quién eres, esa construcción la haces tú mismo. Solamente son herramientas que vas cargando en tu morral y ese morral de la vida te permite ser apto en diferentes momentos. Es como la lectura. A veces yo me pregunto, ¿por qué no me acuerdo de lo que leo? Pero claramente esto va asociado a dos temas, uno de atención y sobre todo de estímulos en los que nos vivimos inmersos y de la atención plena, pero hay otro más importante y es un mensaje muy contundente de la realidad y es los libros y lo que consumimos hace sentido en el momento de la vida en el que estamos. Seguramente hoy no recuerdes el libro que leíste hace un año, o de pronto sí, si tienes una memoria prodigiosa, pero en su momento ese libro pudo hacer clic en varias cosas. Igual pasa con este episodio. Espero que te ayude a hacer clic en muchas cosas. Puede que no lo recuerdes nunca más y lo olvides en el tiempo, pero en el hoy va a tener una función y ese propósito va a poder cumplirse. Igual pasa con la vida y el estado de flow. Prueba, evoluciona e ilumina. Parte 5. Steve Jobs y la espiritualidad. Seguramente no te haga mucho clic el hecho de que te hable de nuevo de Steve Jobs, pero en este caso es la historia de alguien que buscó su espiritualidad más allá de la proyección personal que tuvo. Su ejercicio profesional, todos lo conocemos, pero seguramente te suene raro que en 1974 se fue a la India buscando la iluminación espiritual. Se encontró con varios gurús y mentores y desde ahí descubrió en la meditación y en las prácticas del yoga la luz que necesitaba en su momento de vida. Todo esto lo pudo imprimir en la realidad de su profesión y en lo que hizo que cambió el mundo. Pero algo importante es que estudió Zen, practicó la meditación y sobre todo vio su visión del diseño desde todo lo que aprendió en esta experiencia. Esto logró impactar a Apple desde tres frentes muy claros. La simplicidad en el diseño, que es reflejo completo del Zen y sobre todo de una interfaz sencilla y muy útil. La simplicidad es la última sofisticación. Un segundo elemento que es el mindfulness en la creación. Atención al detalle y este concepto de estar presente en cada producto. Cada elemento hacía la diferencia. Cada elemento estaba pensado ahí por algo y tenía un propósito y una función. Y un tercer elemento, la visión innovadora. Estar hambriento y estar inconforme. Eso se volvió un mantra y esa inconformidad se tradujo en valor al mundo. Capacidad de ver más allá de lo convencional. Y seguramente tú dirás, esto es Steve Jobs, el tipo era un genio, pero también te lo quiero proponer en tres elementos fundamentales para tu vida. La espiritualidad puede potencializar tu creatividad y tu carácter innovador, y eso se va a traducir en lo que le aportas al mundo. El mindfulness te puede ayudar a ser mejor en lo que haces y a tener conciencia plena de tus capacidades. Y lo tercero, vivir simple o ser simple es muy poderoso. Te lo digo desde un fundamento del diseño. Si no aporta, es mejor que no esté. Si en una pieza de arte tú ves algo que hace estorbo, es mejor quitarlo. Dejarlo solamente enloda la gran pieza. Piensa en qué cosas están estorbando en tu vida. El referente con Jobs es la disrupción que tuvo, no solamente desde la tecnología, sino desde la conciencia expandida que creó y utilizó para cambiar el mundo. La reflexión para ti se va volviendo cada vez más personal. Y seguramente no te la pregunte yo. Y espero que a esta altura del podcast ya tengas claramente unas preguntas para hacerte y que se puedan traducir en acción, en este momento y en el hoy. Estamos llegando al final de este episodio y quiero dejarte con una reflexión. Hoy por hoy nuestro mundo se mueve a la velocidad de un tweet o de un ex, como lo conozcas, y la verdadera innovación es empezar a tomarnos el tiempo para conectar con nuestra esencia, para no hablar con el mundo, sino con nuestro interior. La tecnología es una herramienta increíble, pero la esencia es parte de tu software, si lo quieres ver en términos tecnológicos. Esa esencia va conectada a lo que eres espiritualmente, a lo que compone tu alma, a lo que va más allá de lo físico. Hoy hemos explorado diferentes enseñanzas de Buda, del Bhagavad Gita y de cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria. Mi invitación es que empieces por un pequeño paso. Arranca por lo que más te haya hecho sentido de lo que mencionamos hoy. Puede ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Es tiempo para ti y eso tiene el mayor retorno que cualquier otra cosa que puedas hacer. Reflexiona y sobre todo busca esa enseñanza que te conecte y que te mueva la vida, que te permita llegar a un propósito.
Si te hace sentido, quiero proponerte 3 elementos que pueden ayudarte a encontrar eso, el propósito. Elige una práctica espiritual de la que hablamos hoy, o investiga otra que te haga más sentido, y trata de hacerlo por 7 días. Busca la manera de poder volver esto diario, es decir, de relatarlo, de verbalizarlo, de generar una conversación contigo. Puede ser desde una app, puede ser desde la manualidad. Cada uno de los artefactos que utilices tiene una conexión contigo. Trata de ver conscientemente ese tipo de relaciones y reflexiona sobre el Dharma, sobre lo que entregas. Recuerda que viniste al mundo a entregar más que a recibir, y piensa muy bien en lo que le estás entregando al mundo. ¿Es tu mejor versión? ¿Estás dando el mejor tú? Esa es una reflexión que solamente puedes hacer tú. Por hoy llegamos al final de este capítulo de Onda Exponencial. Te agradezco por haber estado aquí y te envío un abrazo gigante.